En esta mañana este maravilloso libro. Bien, Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice el texto en el versículo 13. Vamos a comenzar ahí. Pablo termina esta sección maravillosa que vimos hace unas semanas atrás diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dio su agradecimiento a los hermanos allá en Filipos por la ofrenda que ellos le enviaron a él. Y Pablo los anima a ellos y les dice: no es porque me falte nada, porque lo tengo todo en Cristo. Pero aún más Pablo dice: he aprendido a contentarme, a ser feliz, a ser agradecido. Sea cual sea mi situación, tengo mucho o tengo poco, yo he aprendido a contentarme, a estar bien en la situación donde Dios me ha colocado. Y Pablo termina y dice en el versículo 13: con todo eso, sea mucho, sea poco, todo lo puedo en Cristo. Yo puedo atravesar por cualquier situación por medio de Cristo que me fortalece, que es mi ayuda y es nuestra ayuda también. Entonces Pablo continúa en el versículo 14 y dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, cuando me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, versículo 19, marca este versículo ahí. Es como ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice ahora en el versículo 19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El tema y el título de este mensaje en la mañana de hoy es el Dios que suple. El Dios que suple. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos diriges en esta mañana. Y Padre, que al nosotros sumergirnos en las verdades de tu palabra en esta mañana, nosotros podamos salir de aquí, Señor, confiados y seguros de que tú eres nuestro Dios, el Dios que suple para cada una de nuestras necesidades. En tu tiempo, en tu soberanía, en tu voluntad y en tu control. Y Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros, y que tu Espíritu, Señor, nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Dios que suple. Hemos llegado ya a la conclusión de este maravilloso libro, donde Pablo ahora toma unos versículos al final de esta carta para agradecerle a los hermanos allá en Filipos de la ofrenda que ellos le enviaron a él a través del hermano Epafrodito. Y yo imagino que para Pablo fue de gran gozo el poder él recibir no solamente esta ofrenda, pero también recibir a alguien de allá de Macedonia en Filipos y venir con un regalo que yo sé que trajo gozo y alegría a Pablo, porque lo hemos visto ya en estos versículos. Dice el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor. O sea que es obvio, ¿verdad?, que Pablo esté muy contento, alegre al recibir esta ofrenda de los hermanos allá en Filipos.
Y Pablo también les recuerda a ellos que todo eso se lo debe Pablo a Dios, que es el que provee para nuestras necesidades. Es como cuando usted tiene una necesidad, como cuando usted está en una situación difícil, precaria, y alguien se le aparece con un regalo, una ofrenda o una ayuda, y usted recibe, wow, no solamente la ofrenda, pero el gozo, ¿verdad?, que trae ese regalo. Eso es lo que vemos aquí. Donde Pablo nos afirma que Dios es la fuente que le suple a él para todas sus necesidades. Donde Pablo también le confirma y le afirma a los hermanos en Filipos que Dios también es ese que suple para sus necesidades. Donde vamos a ver en esta mañana también que Dios es el que no solamente suple para Pablo y los hermanos allá en aquel entonces en Macedonia allá, pero también es el Dios real y verdadero que suple para nuestras necesidades sus hijos en el día de hoy. En otras palabras, Dios es ese fiel ayudador para todas nuestras necesidades. Leí de un predicador de la actualidad acerca de Dios siendo nuestro ayudador fiel. Y este pastor comienza con el versículo en el Salmo que se encuentra en el capítulo 121, el versículo 12, donde dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y él comienza de esta manera. Dice: mi socorro, mi ayuda viene de Dios, del Señor, que es el creador que hizo todo, los cielos y la tierra. Cuento una historia en este pasado julio en Carolina del Norte, en Charlotte, donde hubo una explosión en una casa por una avería de gas y los escombros, pues no solamente, ¿verdad?, cayeron sobre todas las cosas que habían en la casa, pero una persona se quedó atada en los escombros de la casa. Y él no sabía qué hacer. Bueno, tenía un celular a mano y marca el 911 y se contacta con alguien y hablando le explica de la explosión de la casa, lo que sucedió, y mandan a los rescatistas a la casa para ayudar a esta persona. Y a través del celular, esta persona pudo explicarle a las personas que vinieron a ayudarle a él dónde él estaba localizado en la casa bajo un montón de escombros. Y dice que explicándole a ellos, pudieron entonces llegar donde estaba esta persona, quitar los escombros y ayudar a esta persona a sobrevivir de este desastre que sucedió en la casa de él. Si nosotros podemos mantener esa historia en mente, en el mundo moderno de hoy hay tantas formas y maneras de nosotros poder buscar ayuda. Desde un ferretero en una tienda, hasta usted poderse entrar al internet y tiene un sinnúmero de personas, aún en el internet, ¿verdad?, que lo puede ayudar en cualquier necesidad que usted tenga o en cualquier pregunta que tenga. Pero a pesar de todas esas ayudas que tenemos en este mundo y a través del internet, nosotros tenemos que llegar a una conclusión en nuestras vidas. Y es la conclusión a la que llegó el salmista: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Donde todo el consejo y toda la tecnología, escuche, y todos los expertos, todo esto culmina en una fuente, y es que Dios es el que suple para todas nuestras necesidades. Donde Dios, que es el creador de todas las cosas, es aquel que va a ser fiel a sus promesas. Lo vemos aquí en Filipenses, donde Pablo les anima a los hermanos a recordar de la fidelidad de Dios, de que Dios es el que va a suplir para nuestras necesidades, que Dios va a llevar a cabo su obra al usarnos a nosotros para su gloria y su honra. Y para nosotros en el día de hoy, Dios es aquel que va a suplir todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo su obra de acuerdo a su voluntad. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 palabras
Y son fáciles de recordar, porque las 4 comienzan con la letra P. La número 1 es la palabra participación. Número 2, vamos a ver la palabra provecho. Número 3, vamos a ver la palabra promesa. Y vamos a terminar entonces con la palabra proezas. ¿Qué significado tienen estas 4 palabras en este texto? Bueno, salen del mismo texto. Mira el versículo 14 y 15, lo que dice. Dice Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué yo veo en estos 3 versículos aquí? Bueno, veo una participación. Veo la participación de los hermanos en Filipos para la obra de Dios. Es bien claro el texto. Y lo vemos en 2 maneras. Vemos esta participación en razón de dar bienes. Y vemos esta participación número 2 en razón de nosotros dar nuestro propio tiempo para participar en la obra de Dios. Es bien interesante porque Pablo los anima y les dice en el versículo 14, Filipenses, bien hicisteis. Dice, fue bueno lo que hicieron, lo que realizaron fue lo correcto. Una vez más, Pablo expresa aquí su gratitud hacia los hermanos de Filipos. Y dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. En otras palabras, Pablo está hablando aquí de que los hermanos allá en Filipos se asociaron al ministerio de Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, fue una gran cosa que ustedes como hermanos se asociaron, se unieron a la obra que Dios quería hacer a través de mí. Pablo dice aún más, dice el versículo 14, se asociaron conmigo ¿en qué? Dice ahí, en mi tribulación, en mi aflicción, en las necesidades que vienen normales en el ministerio. Pablo dice, wow, ustedes fueron tan fieles y tan agradecidos que ustedes se unieron a la obra de Dios. ¿Cómo? Cuando yo tenía necesidades materiales, cuando yo tenía necesidades en el ministerio, ustedes se asociaron y me ayudaron. Aún más, el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, dice, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Pablo dice al principio, desde que nosotros comenzamos a compartir la palabra de Dios con ustedes desde Macedonia, recuerde Hechos 16, donde Pablo plantó esta iglesia allá en la región grande de Macedonia, específicamente en ese lugar llamado Filipos. Y Pablo dice, desde ahí, desde la predicación del Evangelio, cuando nosotros compartimos con ustedes el Evangelio de la gracia de Dios, y personas comenzaron a convertirse y a recibir a Cristo como su Salvador personal, y el Señor comenzó a hacer una obra de gracia en nuestras vidas. Pablo dice, desde ahí, ustedes comenzaron a asociarse conmigo, ayudarme. Aún más dice Pablo, cuando partí de Macedonia, cuando Pablo fue a otro lugar a seguir la obra de Cristo, a seguir la obra de Dios, a seguir evangelizando y sirviendo, Pablo dice, desde ahí dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quiénes? Sino vosotros solos. Es muy interesante porque esa frase ahí, dar y recibir, es una frase que tiene una connotación bancaria, financiera. En otras palabras, habla de crédito y de débito. O sea, que nos da aquí la nota de que Pablo era un hombre no solamente fiel en las cosas de Dios, pero era un hombre fiel en los bienes que él recibía. Bueno, los usaba fielmente ¿para qué? Para la obra de Dios.
Y todo lo que le entraba a Pablo y todo lo que él recibía y todo lo que salía, Pablo llevaba cuenta de eso. ¿Por qué? Porque él sabía que todo venía de Dios y él quería ser fiel a lo que Dios le enviaba a Pablo. Y Pablo le dice a él, wow, cuando yo salí de ustedes, no hubo ni siquiera uno que me ayudó, sino solo ustedes. Por eso esta iglesia se convirtió tan amada para Pablo. Porque cuando Pablo se reunió con los líderes de la iglesia, me imagino, y Pablo le dice a ellos, es tiempo de partir. ¿Usted recuerda cuando yo llegué aquí a Filipos y comenzamos a compartir el evangelio de la gracia de Dios? Y ahora Pablo deja una iglesia establecida ahí. Y Pablo se reúne con los hermanos, les dice, es tiempo de partir. Es tiempo de que lo que nosotros hemos hecho aquí en Filipos, es tiempo de llevar la gracia del evangelio de Dios a otros lugares. Y Pablo dice, wow, cuando yo compartí eso con ustedes, ustedes fueron los únicos que se asociaron conmigo, se unieron conmigo al trabajo de la obra de Dios. Aún más, dice Pablo. Mira el versículo 16 lo que dice. Aún más. Dice, pero aún a Tesalónica, un lugar que está al sur de Filipos. Está Macedonia, ¿verdad? Si usted ve el mapa, está Macedonia, está Filipos al norte y está Tesalónica al sur de Filipos. Dice Pablo, cuando yo viajé de Filipos hasta Tesalónica a continuar el trabajo de la obra de Dios, a continuar evangelizando, dice Pablo, aún ahí cuando yo estuve ahí, me enviaste una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. ¡Wow! Pablo dice, no solamente ustedes se unieron, participaron conmigo en la obra de Macedonia, sino que aún más, cuando yo decidí salir y me fui a Tesalónica para plantar otra iglesia allá, dice Pablo, me enviaste no solamente un regalo, sino que, wow, fueron fieles. Una y otra vez, enviándole algo a Pablo. ¿Para qué? Bueno, para las necesidades de Pablo. Para que Pablo, en vez de enfocarse en otras necesidades de cómo él se iba a sostener, él podía enfocarse en hacer la obra de Dios y utilizar esos regalos y esa ofrenda para él poder mantenerse en sus necesidades y enfocarse en lo que Dios quería que él hiciera. Si usted recuerda, en Primera de Tesalonicenses 2:9, Pablo dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Aún más dice Pablo, 2 de Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Pablo dice, yo quería ser fiel. Y yo deseo trabajar para no ser gravosos a ustedes. Pero en otras palabras dice Pablo, si tú quieres comer, ¿qué debe hacer primero? Debe trabajar. Debe ser fiel. ¿Usted recuerda al inicio de la iglesia en Hechos 1 y 2? Donde los hermanos venían y unidos decían, dice en Hechos 2, que no faltaba nada en la iglesia. Dice que todos daban para las necesidades de los demás. Usted sabía que nosotros como iglesia, sí, estamos aquí para recibir el mensaje de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente, para nutrirnos espiritualmente. Pero también como iglesia somos llamados a dar. No es una opción, es un mandato de Dios. El nosotros dar para la obra de Dios. El nosotros participar con otros en la obra de Dios. No solamente aportando nuestros bienes que Dios nos da, pero aún más, inclusive aportando nuestro propio tiempo, donde la Biblia nos manda a dar para los obreros de Dios, para la obra de Dios. Escuche, mire, no es que Dios necesita tu dinero.
Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y si Él es el creador de los cielos y de la tierra, quiere decir que Dios no necesita nada de nadie. Dios está absolutamente completo y bien sin nosotros. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es que Él se sostiene a sí mismo y por sí mismo. Porque Él es Dios. Pero Dios en su gracia, en su soberanía, nos salva a nosotros para su gloria, para que nosotros ahora les demos a Él no solamente nuestras vidas, como dice Romanos 12, 1 y 2, que nos entreguemos a Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pero aún más que de los bienes que Dios nos da, de las bendiciones que Dios nos da, que nosotros participemos ahora en su obra. Y eso es una gran bendición. Donde nosotros podemos apoyar a los obreros de Dios, pastores, misioneros, líderes creyentes que están haciendo la obra del ministerio, donde nosotros podamos dar para las necesidades de los demás en la iglesia, en la comunidad, donde nosotros aún más demos de nuestro propio tiempo, nuestra propia vida para el servicio de Dios. ¿Y de dónde sale eso el texto? Bueno, si Pablo recibió una ofrenda, en esos tiempos no había UPS o Federal Express. Para ese tiempo enviaban ¿a quién? A alguien para que llevara esa ofrenda. Y vemos en el versículo 18 que dice, habiendo recibido de Epafrodito, de alguien que inclusive si usted lee otras personas comentando de este versículo, dice que él expuso su vida, el peligro de ir desde Filipos hasta Roma, donde pudo haber a lo mejor sido atracado, robado, matado. Y dice Pablo que este hombre, lo leemos en el capítulo 2 de Filipenses, que él expuso su vida por causa del evangelio, Epafrodito. Y este hombre dio su tiempo, su vida, para la obra de Dios. ¿Para qué? Para participar con Pablo en el Evangelio de Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que nos haga personas y una iglesia dadivosa. Que Dios nos dé a nosotros sabiduría para manejar los bienes que Él nos da con sabiduría, con honestidad, con diligencia. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, por esto digo, el que siembra escasamente también segará ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, dice, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Usted sabe, mis hermanos, que cuando usted da para la obra de Dios, usted está participando en la obra de Dios. Cuando nosotros somos dadivosos, cuando nosotros traemos fielmente nuestras ofrendas a Dios, estamos participando con Mary Lou Copperman en México, con Latham en México, con los Rices en Italia, en China, en Alemania, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Europa, en Asia, en el Pacífico, en el Caribe. Tú estás participando junto con ellos al dar para la obra de Dios. Y Pablo se goza aquí de que los hermanos en Filipos participen, se asocien, se unen con Pablo para el avance del Evangelio de Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? Mi tiempo, mis bienes que Dios nos da para participar, pero aún más, ese participar trae también un provecho. Y es la segunda palabra, no solamente participación, pero mire el provecho. En el versículo 17, Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco, subraya esa palabra ahí, fruto, provecho, un producto.
Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versículos? O sea, tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿qué provecho trae la participación en la obra de Dios? ¿Se ha preguntado esa pregunta alguna vez? ¿Qué provecho, qué fruto, qué producto trae que yo como creyente, como salvo por la gracia de Dios, me uno a alguien para participar en el evangelio de la obra de Dios? ¿Qué provecho trae eso? Trae dos provechos. Está en el texto aquí. Trae un provecho espiritual para ti, pero trae también un provecho para la persona que recibe el regalo. Por eso Pablo dice, y él dice, no es que busque dádivas. Si usted lee los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo siempre está asegurándose de que sea lo que sea que nosotros hagamos, lo hagamos con un corazón obediente y sincero. Pablo siempre se enfoca no en lo externo, sino en lo interno del corazón. Eso es algo que usted lo ve en muchos de los escritos del apóstol Pablo. Y lo vemos aquí porque Pablo dice, mire, yo no le estoy pidiendo a ustedes que me manden dinero. Yo no le estoy pidiendo a ustedes que me manden regalos o bienes materiales. Es una bendición que ustedes lo hacen. Gloria a Dios por eso. Debemos hacerlo. Pero Pablo dice, mi deseo principal, escuche bien, lo que yo procuro principalmente no son las ofrendas que ustedes me mandan, sino el corazón de ustedes, de la manera que lo hacen. Por eso el texto dice, no busco regalos, no busco dádivas, sino, dice Pablo, yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo apunta aquí al provecho, al producto, la bendición. Pablo no se habla de él mismo y dice, wow, mire, yo con esa ofrenda que ustedes me mandaron pude hacer esto, lo otro, que estaba bien que si Pablo lo quería mencionar, pero esa no era la intención del Espíritu Santo cuando Pablo escribió esto, sino que la intención era de Pablo enfocarse en el corazón y la vida de los hermanos allá en Filipos. Pablo quería enfocarse en ellos más que en él mismo. Usted se imagínese cuando Epafrodito llegó a la iglesia allá en Filipos de Roma. Cuando él llega con esta, ¿verdad? Con esta carta que Pablo acaba de escribirle a ellos. Capítulo 1 lo leen. Wow. Capítulo 2 son exhortados. Capítulo 3. Y llegan al capítulo 4. Ellos a lo mejor están contentos. ¡Wow! Pablo recibió una ofrenda que nosotros recolectamos de la iglesia. Yo me imagino que Pablo estuvo sumamente contento. ¡Wow! Y qué bendición que nosotros pudimos hacer eso para Pablo. Yo me imagino que Pablo es la persona más contenta del mundo. Eso es bueno. Pero ellos leen aquí el versículo 17 y dice, sino que busco fruto que abunde, wow, en vuestra cuenta. ¿Cómo? Pero nosotros lo hicimos, ¿verdad? Para Dios, pero para que Pablo sea bendecido, sí, lo hicieron para eso. Pero Pablo dice, mira, es que lo que ustedes hicieron es algo que trae aún más alegría y bendición para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes están participando conmigo en lo que Dios está haciendo. Y eso trae provecho, eso trae bendición
espiritual a la vida de la persona. Por eso Cristo nos llama y nos dice en Mateo 6, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Miqueas nos recuerda y nos dice, ¿con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraremos al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Esa ofrenda que ustedes me enviaron es aún más importante porque es un fruto que está en su cuenta. En otras palabras, es un fruto que está en su cuenta espiritual, donde Dios va a ser fiel y Dios no se olvida de la fidelidad de su pueblo. Pablo se preocupa más por el corazón de los filipenses que por sus ofrendas. Él no está diciendo que no demos para la obra de Dios, pero cuando demos, que lo hagamos con un corazón sincero, obediente y fiel. ¿Cuál es el punto aquí? Mire, si su corazón no está bien con Dios, si hay pecado en su corazón, si hay desobediencia en su corazón, usted puede dar los millones y los millones y los millones que quiera para la iglesia y para la obra de Dios, y nada de eso lo va a ayudar a usted, hasta que usted primeramente arregle su corazón y su vida con Dios, donde entonces Dios ve el fruto de su trabajo, de tu fidelidad. Porque Dios no se agrada de cuánto nosotros podemos dar. Dios se agrada primeramente de su obediencia a la palabra de Dios. Y Dios va a utilizar nuestra obediencia para su gloria. Aún más Pablo dice, en el versículo 18, dice que todo lo he recibido. Dice, yo tengo lo suficiente, no me falta nada, estoy completo. Aún más dice, esa ofrenda que me enviaste, dice, fue un olor fragante, dice, sacrificio acepto, agradable a Dios lo que me diste con Epafrodito. Fue algo tan agradable que Pablo aún hace referencia a los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda ese sacrificio en Génesis de Caín y Abel? Donde el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios, pero el sacrificio de Abel, ¿qué fue? Agradable, de olor fragante a Dios. Y Pablo toma esos sacrificios del Antiguo Testamento y nos los trae aquí al Nuevo Testamento y dice, wow, esa ofrenda que ustedes me enviaron fueron como esos sacrificios que llegaban a Dios con olor fragante, que era aceptable y le agradaba a Dios. Por eso Hebreos 6 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Cuando nosotros damos para la obra de Dios, no solamente participamos en la obra de Dios, pero es también un agrado a Dios y es un fruto de un corazón agradecido como creyentes hacia la obra de Dios. Dios está más interesado en nuestro corazón que nuestras ofrendas, en lo que nosotros podamos darle a Dios. Dios desea primero ver un corazón obediente, fiel, comprometido a Él, que nosotros dar muchas ofrendas, que nosotros hacer muchos sacrificios.
Pero qué bueno es cuando nosotros damos con un corazón alegre, con un corazón obediente, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y nosotros ayudamos a misioneros para que sigan la obra de Dios. Usted a veces no se ha preguntado que usted llega a un lugar o usted recibe a una persona en su casa, usted va a un viaje misionero y usted dice, wow, mira, yo voy para ser de bendición a esas personas. Y usted regresa de ese viaje o de dar esa ayuda o de hospedar a personas en sus casas y usted llega a la conclusión, wow, pero yo estaba totalmente equivocado. Yo fui para ser de bendición y ¿qué pasó? Yo fui que recibí ¿qué? La bendición. Por eso Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Hebreos 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, dice, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero el versículo en Hebreos comienza primero con ofrecer sacrificios del corazón y luego entonces dar a otros. No solamente la participación y el provecho, pero mire el número 3 ahora, mire la promesa. Ahí está, en el versículo 19. ¿Cuál es esa promesa que nos ayuda no solamente a participar y enfocarnos en el fruto, en el resultado que es provechoso para nuestra vida espiritual? Bueno, la promesa es Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? A sus riquezas. Pablo está hablando aquí de un Dios personal, de un Dios vivo, de un Dios real, del creador del universo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Moisés, de David, de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos seguidores de Jesús nuestro Salvador. Es ese Dios. Yo me imagino Pablo escribiendo este versículo y recordando hace 10 años atrás, cuando él estaba ya en Macedonia, compartiendo la palabra de Dios por primera vez a estos hermanos, donde Pablo no tenía el Nuevo Testamento, tenía la ley de Dios. Y Pablo predicando el Evangelio a estos hermanos allá en Filipos. Y Pablo hablándole de las grandezas de quién es Dios. Pablo a lo mejor compartiendo el testimonio de él, de lo que Dios hizo en la vida de Pablo, al darle salvación y vida eterna, y llamarlo al ministerio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Yo imagino Pablo compartiendo todo esto con los hermanos, y vuelve y les recuerda, mi Dios, ese que hace 10 años atrás yo compartí con ustedes allá en Macedonia, es el mismo Dios que todavía sigue supliendo mis necesidades. Es ese mismo Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es ese mismo Dios que suplió allá, recuerden, allá en Filipos, cuando yo fui a Tesalónica, y ahora aquí en Roma, preso en una cárcel, atado a un soldado romano. Pablo llega a la misma conclusión en su vida: mi Dios. En las diferentes trasfondos y edades que nosotros tenemos aquí, 20, 30, 40, 50, 60, cada año y cada etapa de nuestras vidas, como hijos de Dios, si tú tienes una relación personal con Dios, tú siempre puedes decir como Pablo aquí, mi Dios. Porque es el mismo Dios. Es el Dios fiel. Y Pablo dice aquí, ese Dios fiel, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese Dios
que dice David en el Salmo 50:10, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ese mismo David que dijo en Salmo 37:25, dice, joven fui y he envejecido. ¿Y cuál es la conclusión? Y no he visto, subraya esa palabra ahí, justo, hijo de Dios, justo, desamparado. Dice, y no solamente así, dice, y su descendencia que mendigue pan. ¡Wow! ¡Qué Dios! ¿Qué Dios tenemos nosotros, aquellos que hemos confiado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo? Donde Pablo dice que ese Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Cualquier necesidad que los hijos de Dios tengan, Dios va a ser fiel a su palabra y la va a suplir de acuerdo a tu necesidad en el tiempo de Dios, bajo la soberanía de Dios. ¿Usted recuerda esa promesa en Ageo 2:8 que Dios le hace a Zorobabel en la construcción acerca del templo? Dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Zorobabel, no te preocupes. Yo soy el Dios, el dueño de todo, de la plata y del oro. Y lo que tú necesites para construir y hacer en el templo, yo te lo voy a proveer. Y Dios, en el nuevo pacto ahora, nosotros como hijos de Él, que hemos sido no solamente bendecidos físicamente, pero hemos sido ahora bendecidos espiritualmente, Dios nos recuerda, yo soy el Dios del oro y la plata, y si tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar. Y te voy a dar todo lo que tú necesites. Dios va a suplir para nuestras necesidades, no solamente físicamente, pero también espiritualmente, porque Dios nos promete eso. Dios promete darnos lo que nosotros necesitamos para vivir cada día de su generosidad, de su bondad. Dios provee como proveyó para su pueblo. En Deuteronomio 2:7. Dios provee protección como proveyó a su pueblo en Deuteronomio 33. Dios provee y es fiel aún proveyendo también para nuestras tentaciones y pruebas. Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios, el ángel de Dios. Mis hermanos, esa es la promesa que el apóstol no hace aquí. El apóstol Pablo, que todas las riquezas que tiene Dios en su gloria, que están en Cristo Jesús, a través de todas esas riquezas nos va a suplir nuestras necesidades, va a proveer fielmente. El versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios. Ese es el Dios que nos llama a participar en su obra. Ese es el Dios que a nosotros participar nos trae no solamente provecho a los hermanos que estamos ayudando, pero provecho a nosotros mismos. Y lo podemos hacer con la promesa de que Dios siempre va a suplir para sus hijos. Pero esas tres palabras traen lo que yo llamo, y terminamos con esto, las proezas. ¿Qué es una proeza? Bueno, es un logro, una hazaña, un gesto conseguido por alguien, el fruto de un esfuerzo. Y Pablo aquí, mire lo que dice en el versículo 21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo envía sus saludos. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Yo no sé si Pablo se imaginaba lo que Dios iba a hacer con él en la prisión. Pero Pablo aquí le envía saludos a los hermanos en Filipos y le dice, hay inclusive algunos hermanos que han estado conmigo y ellos envían también sus saludos, pero Pablo no se queda ahí, sino que él dice,
Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del emperador, del rey, de César. Aquellos que en la gracia de Dios han recibido también el favor de Dios y ahora son creyentes, son salvos. Y Pablo dice, estos hermanos también te envían saludo. Donde Pablo a lo mejor no se imaginaba lo que Dios podía hacer a través de la fidelidad de Pablo compartiendo el evangelio de la gracia de Dios, donde ahora nosotros vemos esta gran proeza que Dios hizo a través de Pablo, donde no es nuestros propios esfuerzos, como dice Colosenses 1, sino es el esfuerzo, la fuerza de Dios trabajando a través de nuestras vidas, donde nuestras familias pueden verlo, donde nuestros compañeros de trabajo pueden verlo, donde nuestros vecinos aún más pueden verlo, donde nosotros podemos confiar en el Dios que suple nuestras necesidades. Y Pablo termina y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Donde Dios nos ayuda a nosotros a involucrarnos en participar en la obra de Dios. Sabiendo que nosotros somos de bendición para ellos, pero Dios es el que trae aún un provecho mayor, una bendición mayor en nuestras vidas al nosotros dar, involucrarnos, participar, donde nosotros podemos hacer todo eso confiando en la promesa de que Dios, sí, Dios va a suplir. Donde muchas veces nosotros nos encontramos, decimos, wow, este mes, mira, fue un mes difícil. ¿Doy o no doy? Dios, pero mira, tú sabes que este mes fue difícil y verdad, el próximo mes te doy un doble. Eso no es confiar en Dios. Eso no es ser fiel a Dios. Eso no es poner en práctica el versículo 19 donde dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Eso es, Señor, yo quiero ser fiel a ti sabiendo que tú vas a cumplir tu palabra en mí. Y eso, mis hermanos, va a traer grandes proezas, grandes hechos, no en nuestras vidas, no porque nosotros, no. Es porque Dios es el que prometió y Dios es el que lo va a hacer. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, así terminamos este libro de Filipenses. A Dios sea la gloria, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, que al participar en tu obra nosotros nos demos cuenta, Señor, que lo estamos haciendo, Señor, no para los hombres, sino para ti, Señor. Y ese fruto que nosotros damos, Señor, es un fruto que trae gloria y honra a tu nombre. Donde, Señor, nosotros seamos fieles. Que nosotros confiemos en tu fidelidad. Donde tú vas a suplir todas nuestras necesidades como nosotros ya lo hemos visto a través de este libro, Señor, de Filipenses. En la vida de Pablo aún. Donde tú sustentaste a tu pueblo Israel, Señor, en el desierto. En Egipto. Al cruzar el Mar Rojo. Oh, Señor, ¿cómo supliste para ellos, Señor? Y de la misma manera tenemos la promesa en el Espíritu Santo que tú vas a suplir para nuestras necesidades, no solamente físicas, pero para tus hijos, Señor, espirituales. Donde, como dice Efesios, nosotros, Señor, gozamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde tú estás sentado, donde tuyo es el oro, donde tuya es la plata, Señor. Y por medio de eso, Señor, nosotros, a través de tu Espíritu y tu ayuda, podemos hacer grandes proezas para tu gloria y tu honra al participar en tu obra, Señor. Oh, Señor, que nosotros seamos recordados cada día. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos
y la tierra. Y el pueblo de Dios dice, amén